Bueno, esto estaba planteado como la clausura de esta feria, pero afortunadamente no nos han dejado esa obligación a Juan Villoro, ni a mí, ni a Paco Taibo, sino que será un debate sobre Marx, la continuación del debate sobre Marx entre Óscar de la Borbolla y el doctor Enrique Dussel, que fue mi maestro en la Universidad Nacional y me reprobó. No, no aplaudan a eso, Dios mío. En este mismo foro, Omar García, el estudiante sobreviviente de Ayotzinapa, nos planteó una pregunta a todos nosotros. Nos preguntó, ¿qué más hacemos? Las marchas parecen ya no funcionar. Las protestas pacíficas parecen significarle al gobierno de Peña Nieto, no nos importan. Y todavía tienen el cinismo de sacar el expediente de la Procuraduría General de la República, todo tachoneado para que no sepamos nunca la verdad. Y muchas gracias. Es un caballero, Paco Taibo. Me empuja la silla. Y entonces, tienen el cinismo de estrenar en la Cineteca Nacional, que pagamos todos nosotros, la docufarsa o la procufarsa, como dice el Fisgón, de La Noche de Iguala, escrita por un pseudo periodista de TV Azteca. Bueno, frente a la pregunta de Omar García que nos hizo el otro día de ¿qué hacemos?, yo quisiera plantear en esta mesa qué pudiéramos hacer los escritores para ayudar, no solamente a los estudiantes de Ayotzinapa, a los familiares que tienen todavía desaparecidos a sus hijos, sino al país, porque lo que hay que decir es que a este país se le están disolviendo las instituciones a base de corrupción, a base de malos manejos y a base de ineptitud. Y los que podemos resistir somos todos nosotros, los que nos autodenominamos la sociedad civil, que aquí somos lectores, cuando vamos a votar somos ciudadanos y cuando vamos a las protestas participamos como parte curativa, digamos, del país. Entonces, yo quisiera plantear esta pregunta: literatura y el momento actual. La literatura en sí misma, digamos, contiene dos rasgos muy democráticos. Uno es que democratiza las palabras, no hay palabras prohibidas, no hay personajes prohibidos, no hay historias prohibidas, salvo, digamos, por las reglas y los convenios de la verosimilitud. Y por otro lado, la literatura es un pensamiento que viene de otro lugar. Es siempre una expresión de palabras de excepción. Es siempre la verdadera vida, diría yo, exagerando quizás un poco. La vida, digamos, cotidiana, la vida de este país, la vida de todos nosotros, pues está llena de fracasos, de ilusiones, de sentimientos que no pueden llegar a ser comunicados o soñados por todos los demás, si no es a través de la palabra o de la letra escrita. Y entonces ese pensar desde otro lugar, pensar las cosas desde otro lugar, es el motor, digamos, de una transformación que la literatura podría aportar. Y esa sería mi respuesta instantánea a lo que en este mismo foro dijo Omar García. ¿Sigues? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí otra vez en esta sala Eduardo Galeano. Agradezco muchísimo a todos los que han hecho posible que esta feria siga siendo un espacio de resistencia cultural, política, muy en especial a mi querido Paco Ignacio Taibo II, que se ha fletado todas estas jornadas, y pues los que nos dedicamos a escribir solo podemos tener gratitud por alguien
que le da vida cotidiana al hecho de leer, o sea, que hace que los libros se acerquen a los lectores, junto con Paloma, junto con todas las personas que han hecho este esfuerzo en este espacio, Eduardo Galeano. Y me parece que estamos demostrando una vez más que en México hay un lugar que es más importante que la televisión, que es el Zócalo, que sigue siendo más importante que las redes sociales. No hay nada que sea más significativo en nuestro país que lo que pasa en el Zócalo. Creo que debemos celebrar que aún hay una plaza donde nosotros podamos decir cosas que tengan una trascendencia. Si se llena el Zócalo, si algo sale bien, si sale mal, todo eso repercute de manera especialmente significativa. Y esta feria demuestra que el Zócalo sigue siendo nuestra plaza, el espacio donde podemos tratar de imaginar un país diferente. Fabricio suele adelantarse a prácticamente todas las cosas que yo creía que se me iban a ocurrir. En el camino para acá en el metro iba yo pensando algunas, y ya dijo varias de ellas, y otras en el momento en que las decía yo decía, es que yo tenía esa idea pero todavía no lo sabía, ¿no? Es lo que pasa con los grandes escritores cuando tú dices, es que eso se me podía ocurrir a mí, ¿no? Te toca de cerca esa idea. Y lo que acaba de decir Fabricio es esencial, es decir, ¿qué podemos hacer en estos momentos para desde la literatura tratar de intervenir de alguna manera en lo que está ocurriendo en un país que parece no tener salida, ¿no? Un país sumido en la impunidad, en la falta de respuestas, y donde las autoridades han tenido el cinismo de hablar de verdad oficial o verdad histórica ante hechos totalmente indemostrables, hipótesis que solamente convenían a la PGR. Lo que planteaba Fabricio es una pregunta urgente, y yo creo que en los últimos tiempos una de las cosas más importantes que han estado ocurriendo es la asociación de la literatura con temas que nos tocan muy de cerca. Pienso en el género de la crónica, que para mí es un género particularmente significativo, y en el hecho, por ejemplo, de que este año el premio Nobel por primera vez se le da a una cronista, Svetlana Alexievich, y que es una mujer que dio en su libro Las voces de Chernobyl las noticias que nunca dio la prensa rusa. Esto lo hemos vivido nosotros en México muchas veces. Pensemos tan solo en La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Ahí se dijeron las cosas, ahí se reprodujeron las voces de lo que había sido la matanza del 2 de octubre y que había sido totalmente silenciada. Recordemos que en ese momento Jacobo Saludowski, el principal comunicador de la televisión, se limitó a hablar del clima. Pues bien, La noche de Tlatelolco dio esas noticias. Elena Poniatowska recibió recientemente el premio Cervantes. Los reconocimientos no definen a un escritor, ni cambian su trayectoria, ni son certificados de inmortalidad, pero me parece significativo que dos mujeres hayan sido reconocidas recientemente por ejercer el género de la crónica. Y es que en los días que corren estamos nosotros viendo que no solamente se perpetran fechorías, no solamente el poder confunde lo público con lo privado y tenemos escándalos como el de la Casa Blanca que no tienen ninguna consecuencia, sino que también la información está siendo manchada. Cada vez tenemos menos espacios de libertad de expresión. Es evidente lo que sucedió con el caso de Carmen Aristegui, y nuevamente celebro que en este espacio haya estado ella presente. Ahora que no está en la televisión, está en ese espacio de la discusión pública que es el Zócalo. Hay una censura progresiva, cada vez son menos los periódicos que viven exclusivamente de ser un periódico. Los que sobreviven con mayor bonanza son los que pertenecen a plataformas económicas, empresariales muy grandes, y donde el periódico suele ser un simple ámbito de tráfico de influencias en donde se venden favores para seguir haciendo otros negocios. El periodismo con el acceso ilimitado y libre en Internet, que es bueno para democratizar la información, pero ha acabado con un modelo de negocios de la prensa independiente, está viviendo algunas de sus horas más preocupantes. Al mismo tiempo,
nosotros, si analizamos nuestra sociedad, nos damos cuenta de que hay inercias para que la realidad cambie. Hace unas semanas se presentó el informe del grupo independiente de expertos relativo a Ayotzinapa, y fue muy sorprendente que con los mismos datos que había dado el gobierno, es decir, con los datos de los que disponía la Procuraduría, los expertos armaron un relato muy diferente y mucho más convincente. De modo que esos datos estaban a la vista de todo mundo y especialmente del gobierno y no fueron atendidos. Pero ¿qué sucede en cuanto este relato empieza a circular? De inmediato vemos que en la radio, la televisión, los periódicos aparecen voces que dicen: yo no estoy totalmente convencido, a mí no me resulta satisfactoria la explicación alternativa. Es decir, empieza a ensuciarse la información y hay una gran resistencia por parte de muchas personas para que la realidad cambie, y una de las zonas de batalla es la información. Y esta información está siendo raptada, secuestrada, distorsionada por numerosos comunicadores. Algunos, lo sabemos, están totalmente, digámoslo así, marcados por los negocios que han hecho. Hace un par de semanas, Proceso publicó en su portada los cheques que recibe Joaquín López Dóriga. Hay quienes de una manera dolosa pretenden ejercer el oficio de la información, pero hay muchos otros que inconscientemente muchas veces se niegan a adelantar la agenda del cambio por temor subjetivo, objetivo, no sabemos de qué tipo, habría que llevarlos al psicoanálisis, pero por temor a perder su trabajo, su plataforma, su zona de privilegio. Y esto está pasando todos los días. Mencionaba muy bien Fabricio el caso de Ayotzinapa en relación a un documental totalmente espurio que pretende manchar la vida y la trayectoria de esa institución y de quienes ahí han tratado de aprender a enseñarle a escribir a los más pobres. Hay otros dos documentales, el de Temoris Greco y el de Javier Robles, que tienen una actitud mucho más solidaria con Ayotzinapa y que están mucho más cercanos a una reconstrucción fidedigna de los hechos. Pero tenemos pues una guerra de la información, dos documentales contra uno, y van pasando en cada caso hechos que tienen que ver con borronear y alterar lo que puede creer la gente. Recientemente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se anunció la presentación de un supuesto libro de Lidia Cacho, y era un libro destinado a desprestigiarla por completo. El rector José Narro logró desmontar ese operativo. Aparentemente un profesor de la facultad había recibido 200,000 pesos por parte de un diputado priista para hacer ese acto. Entonces estamos en un frente de lucha donde la información es decisiva y esta información está siendo borroneada. Ustedes conocen en las redes sociales el famoso fenómeno de los bots, es decir, los robots que ensucian la información. Entonces puede haber un hashtag en favor de Ayotzinapa y máquinas orquestadas por el gobierno o por algunos de los muchos poderes fácticos pueden empezar a ensuciar la información diciendo cosas que distorsionan lo que ahí se dice. Entonces la pregunta que planteaba Omar, sobreviviente de la larga noche de Iguala, y que retomaba Fabricio, me parece particularmente acuciosa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que estamos haciendo en este foro y lo que debemos hacer en lo que nosotros escribimos, tratando de que la información no se venda. El papá de Paco tenía una frase muy buena que a lo mejor repito mal y él me va a corregir ahora, que decía que el periodismo era una obra de arte en manos de canallas, o por ahí, ¿no? Iba. Y realmente es lo que sucede. La información es la obra de arte que entre todos construimos para llegar a la verdad. Es algo imprescindible y es algo que necesitamos para cambiar esta sociedad. Pero evidentemente hay muchos canallas, y en los últimos tiempos cada vez son más, que tratan de impedir que esto suceda.
De modo que celebro estar aquí en ese espacio de resistencia, convencido de que a fin de cuentas con la comunión de lectores y escritores vamos a poder entre todos definir lo que es no la verdad histórica, que esa no existe porque siempre la verdad está en entredicho, sino el relato múltiple, contradictorio, rico, en el que podamos todos nosotros reconocernos fidedignamente. Muchas gracias. Conforme avanzan las ferias del libro, voy perdiendo lucidez. Me vuelvo más torpe, más lento y menos inteligente. Entonces, discúlpeme porque me va a costar, más que de costumbre, articular una serie de ideas sobre esto que nos apasiona a los tres, que es el problema del espacio de la literatura y la información, el debate y la presencia de una comunidad intelectual involucrada en la necesidad del cambio de este país. El primer problema que me resulta muy atractivo es cómo necesitan convencernos, no solo de ciertas cosas, sino necesitan convencernos de que la mayoría ya está convencida. Cuando se pone a debate la ley energética que nos privaba a los mexicanos de la propiedad del petróleo, el mensajero, y ya lo puedo contar porque ya lo corrieron, que le llevaba a la Cámara de Diputados del PRI, al jefe de la fracción parlamentaria priista, el informe de la encuesta que se acababa de hacer respecto a qué porcentaje de la población apoyaba la ley, antes de ir por ahí llegó a vernos y nos dio una copia. La copia era verdaderamente estremecedora. Era la encuesta que había mandado a hacer el PRI. Y la encuesta decía 57% de los mexicanos encuestados en contra, 17% a favor, el resto no sabe, no contesta. O sea, estaban votando la ley a sabiendas contra el 57% de la población y solo con el 17% de apoyo. De repente tendemos a crear, en la medida en que la denuncia se multiplica y son unos cabrones y vean, y aquí y allá, un mundo en el cual estamos siendo vapuleados y apaleados por todos lados. Y es relativamente cierto, porque lo que resulta evidente es que crece exponencialmente en estos últimos 3 años la información contrainformativa de la versión gubernamental. ¿Cuántos mexicanos medianamente informados, ya no hablemos de los que no tienen ningún acceso a la información, se pueden creer que la Casa Blanca de Peña Nieto no está manchada de la mierda de la corrupción? ¿Cuántos? O sea, la cantidad de veces que esto está informado va creando opinión, y opinión es conciencia, y la conciencia es en el primer paso para sacarlos a patadas de los pinos, ¿no? Entonces, no es tan grave como podemos. De repente alguien te dice, ¿y qué vamos a hacer si el dominio televisivo es absoluto? Pues no es absoluto. Revisen ustedes los ratings de Televisa y Teleazteca en el momento de la cumbre de la campaña del 132. En el pinche suelo, los descensos. Y sobre todo, un factor más interesante, la encuesta de Televisa, que Televisa hizo en aquel momento, preguntaba, ¿cuánta gente nos sigue? Y les decían, bueno, tienes un share, compartes del rating general, compartes el 49%, ¿no?, de la televisión. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos nos dan credibilidad? Y resulta que del 49% que seguía la información televisiva generada por Televisa, le daban credibilidad el 20%. O sea, podía el mexicano común y corriente estar a las 6 de la tarde viendo una telenovela y no se la creía la otra parte. Esto los puso tan preocupados y tan inquietos que tuvieron que cambiar estrategias informativas después de la campaña de Peña Nieto. O sea, el dominio no es tan absoluto como parece. Campañas hechas contra el intento de la ley petrolera,
desde la iniciativa de Morena y la de Cuauhtémoc Cárdenas, impactaron. Los cientos de miles que salimos a decir, no, esto es un fraude, esto es un robo a la nación, impactaron. Pero redes sociales, comunicación alternativa, carteles puestos escritos a mano, los muchachos del 130 lograron construir un espacio de contrainformación. Entonces, el nivel de dominio no es tan absoluto como parece. Ellos quieren que pensemos que es absoluto. O sea, el gran paso del poder no solo es convencerte, no te convence, es desarmarte, es convencerte de que no son derrotables, de que son el Reich de los 3000 años, de que van a estar así por siempre, de que nuestros nietos verán diputados priistas corruptos y putañeros, ¿no? Esta lógica perversa es más peligrosa quizá que el mensaje envenenado. O sea, la gran batalla se libra en las cabezas de millones de mexicanos y ahí es donde tenemos que ganarla. No podemos esperar de Televisa, Teleazteca, los monopolios periodísticos, los informadores a sueldo, otro comportamiento del que tienen. Van a seguir siendo como son, cobran por ser así. Es un trabajo, es funcional, ¿sí? Pero lo que sí podemos esperar es que la creciente mayoría empiece y siga y profundice en la idea de no creerles. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no estamos frente a una batalla perdida, estamos frente a una batalla, como bien decían mis dos colegas. Y es una batalla de unas complejidades inmensas, porque está dándose 1000 frentes. Y además de eso, la actitud gubernamental es fragmentarnos más todavía. Entonces yo me aburro de decirles, a ver compañeros, ustedes que están a favor de salvar a los delfines, pues la única manera de salvar a los delfines en este pinche país es sacando al PRI de los pinos, punto. Y a ver compañeros, ustedes que están en la lógica de que los desaparecidos regresen, pues o los sacamos de los pinos o no hay manera. Y usted, compañero de la sección de Morelos, de la lucha magisterial, no vas a poder parar la reforma en Morelos con las fuerzas que hoy tienes. Tenemos que sacarlos de los pinos. El gran problema es convertir el centenar, el millar de luchas que hoy se están dando en México, y todos los días, por la información paralela, siguen llegando historias de conflictos. Ahora, una fábrica, la fábrica de motocicletas japonesa, no la Suzuki, la otra, la Toyota o algo así, está intentando despedir a sus trabajadores masivamente. Siguen surgiendo conflictos de jornaleros en el norte. En Veracruz hay una cuchilla de este tamaño pendiendo sobre la cabeza de los trabajadores petroleros. Es increíble. La oferta que están haciéndole a las empresas norteamericanas es: yo te limpio la planta. 400 despedidos en Pajaritos. ¿Para qué? Si los van a tener que recontratar para que entren con sindicato blanco y sin el contrato previo de Pemex. Y así las historias. En un mercado, hablas con la señora y le dices: ¿ya vio la ley del IVA? ¿Sí? Le van a meter IVA a los mercados. El 17% de IVA es el margen de ganancia de un locatario de mercado. Ya no hablemos de la economía marginal. En el momento en que los inspectores de Hacienda, con el déficit fiscal que tienen estos tarados, porque ni para neoliberales sirven, chinga, son verdaderamente lo pendejo en materia de economía, el neoliberalismo, liberalismo a lo bubu, hecho por tarados, ¿sí? Va a tener que rescatar de clases medias bajas, clases populares, el déficit fiscal. Y van a ir sobre el comerciante ambulante, sobre doña Esterla de la papelería de la esquina de mi casa, que sobrevive con trabajo familiar no pagado. Y le van a decir: no, IVA 17. Y en el momento en que le digan IVA 17, ¿qué ocurre? Bueno, pues que va a subir el precio de los lápices y los vamos a ir a comprar al Walmart. Toda la lógica del sistema atenta contra el ciudadano en cada uno de los pequeños espacios de la ciudad. Hoy dar la batalla porque la Ciudad de México no sea como Kabul, hay más pinche hoyos que cemento en estos momentos en el DF. El mancerismo ha sido la fábrica de agujeros urbanos más importante. Y uno lo observa y dice: bueno, esto es un problema político,
Es claro que es un problema político. Está conectado directamente a la alianza de Mancera con Peña Nieto. Está conectado al fenómeno de corrupción y entrega a los varones del cemento del Distrito Federal de las grandes obras en proceso. Está conectado a la corrupción en la utilización del cemento. Y la primera pinche lluvia, órale, a producir hoyos. La consigna de Mancera para alcalde de Kabul, los hoyos ya los tenemos, es una consigna absolutamente sensata. Pero está interconectado, todo está interconectado. Está interconectado en una lógica muy perversa, que es, tienen un poder político monolítico que actúa monolíticamente y que no pierde resquicio de la realidad para golpear a los ciudadanos de las clases medias bajas, clases populares, en virtud de el proceso de continuar la fabricación de millonarios. Entonces, en esta reflexión, ¿qué podemos hacer los que escribimos? Pues podemos hacer lo que hacemos, escribir, es lo que sabemos hacer. Pero ¿qué podemos hacer además? Pues somos una fuerza con relativo poder, curiosamente, en este país. En un país donde hay un fenómeno de pérdida de fuerza de las tradiciones políticas, hay una especie de miedos y desconciertos de todos. La frase "todos son iguales", que es una frase perversa y envenenada, ¿sí? Porque te descalifica toda la acción política. Y yo me miro a mí mismo y digo, ¿somos iguales? Yo llevo 50 años haciendo política, ¿sí? Y no tengo nada que ver con un funcionario priista. A mí no hay cañonazo de Obregón que me toque. Y como yo, cientos de miles de mexicanos están en esa tesitura y en esa actitud. Entonces, en ese espacio, los que escribimos, que tenemos autoridad moral y que nos la hemos ganado con nuestra actitud, con nuestros libros, con nuestro distanciamiento respecto al aparato estatal, lo que podemos hacer es ser una fuerza de unidad. Es nuestra mayor quizá virtud, ¿sí? Nosotros podemos hablar prácticamente con todo el resto de la amplia disidencia. Podemos hablar con los de los delfines, podemos hablar con los compañeros anarquistas, los que son de veras y no los que son provocadores de gobernación, podemos hablar con la gente de Morena, podemos hablar hasta con los 8 perredistas decentes que quedan, que yo creo que eran 8 ayer y ya hoy solo son 7, pues, ¿no? Podemos hablar con Cuauhtémoc Cárdenas, desde luego, podemos hablar con los que andan promoviendo la constituyente, la nueva constitución, podemos hablar con los curas de izquierda, con los que nos llevamos a toda madre, podemos hablar con Muñoz Ledo, y podemos hablar en el amplio espectro, podemos hablar con los maestros, desde luego. Tenemos un espacio de interlocución más grande que otros sectores que están divididos por conflictos internos, porque yo ese no lo quiero, porque a mí no me gusta. Porque lo que sí es evidente es que en el camino de los próximos años o construimos una estructura nacional unitaria, todos juntos, una sola lucha, o nos van a ir partiendo la madre sector por sector. Sí, yo reaccionaría a lo que ha dicho Juan Villoro y lo que ha dicho Paco Taibo, con una reflexión y traer además un tema que creo que no se ha tocado en esta feria y que es importante que lo conozcamos. El poder de los escritores es finalmente el poder de hacer inteligible las cosas del mundo. Juan se refería a la narrativa absolutamente fraudulenta de estos periodistas que además son tan corruptos que creen que venden su opinión y en realidad su opinión ya ha sido elaborada por alguien más y ellos solo reproducen lo que les han dicho que tienen que firmar. Y entonces, a cambio de 200,000, o hay casos como el de López Dóriga, de 237 millones, de los que sabemos por el reportaje de Genaro Villamil en Proceso. Pero lo que no tienen es la inteligibilidad de la palabra, no tienen la verosimilitud de la palabra y también, y hay que decirlo, de los escritores que pensamos que lo normal no es moral y que hay que hacer algo al respecto antes de que el país se caiga a pedazos.
creo que ahí es donde reside, digamos, en la palabra de lo inteligible, el poder que tenemos como escritores y que hay que usar cada vez que lo requiera, los movimientos a los que se refiere Paco, que efectivamente están aislados, pero sí podemos formar un frente. En esta misma feria, me parece que el año pasado, cuando discutíamos el libro publicado por la Brigada, Rebeliones, que habíamos pergeñado entre el doctor Enrique Dussel, que me reprobó en la UNAM, y yo, que fue ya como mi tesis de licenciatura, pues fue así como de, güey, ya publiqué con el doctor que me reprobó. Hablábamos de la necesidad de un frente, hablábamos de la necesidad que hubo en toda América Latina de hacer frentes. El peronismo en Argentina es un frente en sí mismo. Evo Morales ganó con un frente, Correa en Ecuador ganó con un frente, y son frentes, no son personas. Son el Frente Amplio Uruguayo, que llevó a Pepe Mujica a la presidencia, ese presidente que cuando vino a México todos lloramos en la FIL de Guadalajara porque dijimos, pero ¿por qué no tenemos un presidente así? Y entonces los frentes ha sido, digamos, una cosa que ha estado en el ambiente desde la aprobación de la reforma energética y después de lo que decía Paco, de esta especie de sensación de vapuleo que nos dieron en 3 meses con todas las reformas aprobadas al vapor, y con una cosa que me contaban los poquitos diputados que todavía son confiables, que me contaban de la historia de alguien que se hace llamar el tigre de Huitzuco, que va con un maletín a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores y sabe ya más o menos cuál es el precio para que alguien se vaya, por ejemplo, en el momento de la votación se vaya al baño, otro vote a favor, otro se abstenga, para tener los números y aprobar las reformas que son en contra de nosotros. La literatura finalmente es darle voz a los que no lo tienen, que no tienen palabras para autodefinirse y que finalmente hace narrativas colectivas. Quien trabaja con significados, como todos nosotros los escritores, los poetas, los cineastas, los actores, etcétera, quien trabaja con significados tiene una responsabilidad en la construcción del mundo y de cómo significa y cómo es inteligible la realidad para los demás. Quiero traer el tema que me parece muy preocupante, se ha hablado muy poco, de el Tratado del Pacífico. El Tratado del Pacífico, como ustedes saben, fue una negociación que duró 10 años entre Japón, Estados Unidos, México, Perú y los países de Asia, con la exclusión de China, y que tiene una cláusula peligrosísima para todos nosotros. Y ahí es cuando hablo de la palabra, digamos, que nos puede enfrentar o hacer resistir hacia las decisiones de estos cabrones. Esa cláusula dice que si los congresos electos democráticamente de los países involucrados, son 12 países involucrados en ese tratado, van en contra de las corporaciones, y sabemos cuáles son esas corporaciones, es la Shell, es Monsanto, estas corporaciones globales, multinacionales, ya sin patria, si va en contra de ellas, se resolverá en un tribunal internacional compuesto por los propios empresarios o accionistas de las corporaciones, se resolverá en contra, digamos, y se destruirá, digamos, se sacará al país del tratado. Esto es gravísimo porque eso quiere decir, sin más, que estamos gobernados no por cómo votamos. Si nosotros votamos por un señor que va a ser presidente, por unos señores que van a ser diputados, que van a ser senadores, alcaldes, delegados, etcétera, pero en realidad las decisiones las están tomando dentro de una corporación. Y eso, digamos, ruptura la idea que tenemos de ciudadanía y de participación. ¿Qué tenemos que hacer como escritores? Bueno, aclarar, para empezar, este tipo de cosas, y en segundo, hacer un campo
de palabras, de narrativas, como decía Villoro, que son comunes a todos nosotros para poder resistir. Y yo les aseguro que si lo logramos, les vamos a ganar. Sí, bueno, yo quisiera que ahora que llegue el doctor Enrique Dussel, todos le hagamos una petición colectiva para que apruebe retroactivamente a Fabricio, porque vemos que esa herida caló hondo. Yo creo que merece un MB, o bueno, tal vez sería demasiado un MB, pero por lo menos B, ¿no? y bueno, oyendo a Paco me pareció muy, muy interesante su visión política de los agujeros de la Ciudad de México. Hay una canción de los Beatles, Un día en la vida, donde los Beatles se preguntan cuántos agujeros se necesitan para llenar el Albert Hall, la sala de conciertos de Londres. Normalmente pensamos que los agujeros están vacíos, no sirven para llenar, pero Paco nos acaba de demostrar que también sirven para llenar las ilusiones políticas, y quizá debemos preguntarnos cuántos agujeros se necesitan para llenar de ilusiones políticas al jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hablando del tema de la utilidad de la literatura, la importancia, yo creo que es evidente que la literatura tiene para nosotros un valor esencial para que nuestra vida cobre sentido. La vida sabemos que es arbitraria, abusiva, nos queda de ver, es inverosímil, no siempre creemos las cosas que pasan. Pero para soportar el peso de un mundo imperfecto, un mundo que está mal hecho, donde la realidad nos queda de ver, armamos nuestra experiencia en historias, y esto no solamente lo hacen los profesionales de las historias, sino cualquier persona que pasa por una circunstancia importante, una relación amorosa, sobrevive a un accidente. Lo primero que hace es contarlo, ¿no? Nadie se enamora totalmente en secreto, nadie sobrevive totalmente en secreto. Necesitamos darle un significado a lo que vivimos a través de una historia. Si padecemos una enfermedad, lo primero que hacemos es armar un relato para pensar cómo van a ser nuestros siguientes días, qué podemos hacer. Y la realidad, que es por definición caótica, atrabiliaria, incesante, pues requiere de historias para ser comprendidas. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de trabajar en una captación de sentido que pueda hacer que este país, que parece no tener razón, adquiera un sentido mayor. Y yo creo que lo que acaban de decir Paco y Fabricio resume muy bien la urgencia de nuestra hora y este peso político. Pero también me parece importante reflexionar en lo siguiente: ¿desde dónde empiezan nuestras historias? ¿Hasta dónde va nuestro territorio? Y esto me parece fascinante, porque la actualidad es una de nuestras urgencias, pero no estamos de gratis en la actualidad. O sea, no hemos llegado aquí por inopia, sino que somos resultado de un proceso histórico que no solamente es nuestro, sino es de nuestros antepasados y es de nuestro país. Entonces yo creo que una también de las labores más importantes del escritor es entender la tradición, o sea, qué nos permite estar aquí y qué clase de tradición queremos. Hace un par de años se perdió una oportunidad extraordinaria para reflexionar en nuestra historia con el famoso bicentenario. El presidente Felipe Calderón le pidió a su maestro de historia que hiciera los festejos y se celebró. México asimismo trató de celebrarse, aunque más bien fue una parodia de festejo, con un arco triunfal. Se hizo un concurso para un arco triunfal, como si tuviéramos demasiado de qué ufanarnos. Eso, todavía no ganábamos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, pero ya había que ufanarse de algo, arco triunfal. Así se planteó el concurso. Pues bien, como ustedes saben, en el concurso para un arco, en este país donde muchas cosas son surrealistas, se premió una torre. Se premió una torre que se construyó con unos abusos tales que cerca de 30 funcionarios fueron detenidos, el presupuesto excedió lo que tenía que cubrir, se trajeron materiales importados para la torre, mármoles de Italia, piedras de Brasil, aceros de Estados Unidos, solamente el agujero era mexicano. Hablando de los agujeros de la ciudad. La suavicrema. Y entonces, eso es un despropósito histórico. Además, ni siquiera
se inauguró a tiempo. Si algo podemos decir de don Porfirio es que por lo menos el Ángel de la Independencia estuvo a tiempo para el centenario. Aquí la torre se inauguró 6 meses después y como ustedes saben que tiene un proyector para transmitir mensajes en la estela, que yo más bien digo, más que una estela de luz, es una esquela de luz por todos los muertos que quedaron durante el gobierno de Felipe Calderón. Entonces se hizo una convocatoria casual para que la gente escribiera mensajes y el primer mensaje que se proyectó decía I love Tlacoyos. Ese es el significado de ese monumento. Bueno, en esa circunstancia los escritores tenemos que hacer otra captación de sentido. ¿Cuál es nuestra tradición? ¿De dónde viene? Paco Taibo nos dio una lección hace un par de años con un libro monumental, cuando creíamos nosotros que ya se había dicho todo de Pancho Villa y había un eminente historiador, Friedrich Katz, que había escrito sobre él. Paco sacó un libro novedosísimo sobre una de las figuras más leídas e historiadas de México, el legendario Pancho Villa, que ha dado lugar pues a corridos, nombres de tequilas como el Siete Leguas, en fin. Ahí está también el trabajo del escritor. Esa es nuestra verdadera historia, no la historia oficial que nos quieren vender o que de pronto medio se cuela matizada, decafeinada en los libros de texto, sino de dónde viene nuestra tradición. Y Fabricio Mejía hizo el libro Disparos en la Oscuridad sobre Gustavo Díaz Ordaz, algo muy difícil de hacer porque es el gran villano del 68 y él hizo un retrato humano, contradictorio, donde evidentemente nosotros vemos a un tipo que está imbuido por el mal, pero que no deja de ser una persona de carne y hueso e incluso tiene sentido del humor, puede ser entendido como un personaje. Comprender a una persona que resulta repugnante es un gesto ético muy importante, hay que entenderlo para poder narrarlo y es lo que hace Fabricio en esa novela. Yo hice una novela que no es propiamente histórica, El Testigo, pero que reflexiona sobre este desafío de la historia. Se ubica en el momento de la alternancia democrática, donde aparentemente México ya inauguraba la modernidad, pero conducida por el PAN y la derecha. Fue muy curiosa la modernidad mexicana, porque fue una modernidad que se fue hacia atrás, ¿no? Es decir, la modernidad quedaba en el pasado, se reivindicaron cosas anteriores a la Revolución Mexicana, y a mí me pareció que la guerra cristera se iba a volver chic, porque ya los panistas iban a decir, necesitamos algo que nos asocie con los católicos, necesitamos nuestros mártires. Claro, yo me quedé corto en la novela porque jamás pensé que el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, iba a ir al Estadio Jalisco a bendecir a 24 mártires cristeros. Jamás pensé que Señorita México iba a tener como traje regional una falda con emblemas cristeros, que iba a haber una telenovela sobre la cristiada. Es decir, subestimé la capacidad de regreso al pasado del gobierno panista. Pero menciono esto porque creo que lo que nosotros hacemos tiene que ver con este presente tan acucioso, pero para entender el presente tenemos que remontarnos a esta tradición. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son las figuras con las que nos queremos identificar? ¿Cuáles son las cuentas pendientes de la historia? Como dijo alguna vez Adolfo Gili, la revolución interrumpida. ¿Dónde se interrumpió la revolución y dónde se puede retomar? Y volviendo al presente y a la ignorancia de la historia de nuestros gobernantes, hace apenas unos meses en el informe de gobierno, Enrique Peña Nieto dijo que quienes se oponen a las instituciones son personas que lo único que buscan es la desestabilización y la violencia, que solo dentro de las instituciones se puede hacer algo. ¿Y qué pasa cuando las instituciones no valen para un carajo? Lo está preguntando un presidente que teóricamente viene de un movimiento social que en su origen fue la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana se opuso a las instituciones que no servían un carajo en ese momento. Y ahora resulta que toda institución por definición es buena y si no, se cae en la anarquía. Eso es no solamente ignorar la historia, sino ignorar el sentido común. De modo que yo creo que uno de los papeles de la literatura es mantener desde el presente también viva esta flama que viene del pasado y que le puede dar un sentido a nuestra historia. Hay un relato que siempre debemos contar. Digamos que el pasado tiene mucho futuro por delante. Muy bien.
me aburro de responder algunas preguntas. En general, los que me las hacen de buena fe, pero son muy pendejos. Por ejemplo, ¿puede un libro cambiar la vida? Obviamente sí, chinga. ¿Cuántas miles de veces un libro me ha cambiado la vida? Lo digo en nombre de la experiencia personal. La lectura de un poema de Nassim Hikmet me cambió la vida. Me iba para allá y me fui para acá. Y salí cuando había miedo. Me enseñó a enfrentar el miedo. La lectura del Espartaco de Howard Fast iluminó mis días y me dijo, esto es para siempre. No es de un día. Si Espartaco organizó la rebelión de los esclavos, ¿tú qué, güey? Al primer putazo te achicas, ¿sí? Y así, y así, y así. A la pregunta de, en este país no se lee, ¿por qué dedicarle tiempo a la literatura si en el país no se lee? Primera falacia, en este país no se lee. No leen los gobernantes. Los más afortunados de los miembros del gabinete forman parte de una generación en la que leen sus esposas, que no trabajan y que tienen título universitario, entonces son las depositarias de la cultura familiar, entonces les cuentan libros, ¿no? En los raros ratos que se ven, el ministro de no sé qué ve a su vieja y le dice, ay, pues leí una novela, está toda madre, y se la cuenta, ¿no? De hecho, les han contado el Quijote unas 30 veces, pero se les olvidan pedazos, entonces no lo hilan bien. En esta articulación infernal, el no se lee es falso. Se lee un montón y se está leyendo en el Valle de México cada vez más, ¿no? Pero además, el efecto de la lectura es sorprendente. Hace unos minutos escuché a un adolescente contarle a 3 amigas suyas una novela mía. Y estuve a punto de cagarla y de decir, no, mira, no es así, es así, y de estropearle su versión, que era una versión bastante cercana a la realidad. Las 2 que no la leyeron, no creo que ya la lean porque ya se las platicaron, pero no importa. La literatura opera como el guijarro en el agua, construye círculos concéntricos. La batalla por la reivindicación de Villa que iniciamos Katz, yo y Salmerón, la ganamos. Y sin embargo, entre mi libro, el de Katz y el de Salmerón, no debemos llegar a los 300,000 ejemplares. Y con 300,000 ejemplares ganamos la batalla para retraer a Villa a la realidad, para quitar el estigma del Villa bandolero, etcétera, etcétera. Porque opera en círculos concéntricos. Una novela que tiene 5,000 lectores construye lentamente un círculo concéntrico cuyas ideas se van transportando lentamente en el conjunto de la sociedad. Defender una sociedad de lectores es defender el camino de los instrumentos que construyen el paso de las ideas. Sin libros estamos condenados, ¿sí?, al mundo pequeño en el que un televisor te habla y tú no le puedes responder. 2 ideas claves. Primero, cuando pases un televisor y te está echando un rollo, escúpele, ¿no? Chinga, nomás faltaba, ¿no? Y di, chinga tu madre, no te creo. Devuélvela, recupera ante el televisor que implica la inmovilidad y el silencio, recupera la palabra. Y segundo, impulsemos una sociedad de lectores, empujemos, recomendemos. El mundillo comercial vinculado a la producción de literatura y pensamiento es muy peligroso. Construye sobre la idea de la moda. Viene amparado además por profundas campañas venidas desde Hollywood, desde Estados Unidos, desde la comercialidad. No, vayamos construyendo la sociedad democrática, la república democrática de los lectores. ¿Qué dice la República Democrática de los Lectores? 1, no existen los clásicos. 2, todo libro que me recomiendan en un anuncio, de entrada no le creo. 3, solo acepto recomendaciones. 4, cuando algo me gusta, lo circulo. No estoy haciendo un llamado al préstamo de libros, ¿no? Porque como bien saben, Wilde decía, oiga, ¿y esta es su biblioteca? Decía, no, estos son los libros que me prestaron, la mía la tengo prestada, ¿no? La circulación. Circulemos las ideas. Y la literatura es un gran impulsor y un gran constructor. Termino. Esta feria ha sido la gran prueba. La literatura hoy en el Valle de México juega en primera división.
no en segunda, no en tercera. En segunda y en tercera, los corruptos, los funcionarios de tercera, los noticieros de Televisa. La literatura en primera división. Sí, yo oyendo a Paco y a Juan, me acordé cuando Juan Villoro y yo estábamos leyendo al mismo tiempo el libro de Paco sobre Pancho Villa. Juan, como es del colegio alemán y a mí me reprobó Enrique Dussel, estaba comparando los datos de Friedrich Katz y los de Paco Taibo. Y entonces un día le hablo y ya saben que es un libro así, ¿no? Y le digo, ¿en qué página vas? Y entonces me dice Juan, pues no sé en qué página voy, pero estoy a punto de tomar Torreón. Y entonces traigo esta pequeña anécdota telefónica entre Juan y yo, porque es eso también. Es decir, la emoción de escribir y de leer es exactamente lo que nos hace hacer una comunidad. Ustedes pueden leer el informe todo tachoneado de la Procuraduría sobre Ayotzinapa y no les va a mostrar ninguna pasión más que la indignación, ¿no? Más que la idea de que nos quieren ver una vez más la cara. Y yo creo que esta ciudad, sobre todo, ya no está para que le vean la cara. Y lo que hemos hecho, efectivamente, Juan fue muy modesto consigo mismo, muy humilde al relatar, digamos, lo que dice su novela El Testigo, pero es una novela que realmente se adelanta a los acontecimientos que luego vivimos con Fox y con Felipe Calderón, porque efectivamente hay un productor de televisión que produce una serie sobre la Cristiada y esa serie existió. Efectivamente, ya saben quién la hizo, el que siempre cobra por hacernos en la televisión la historia, que pertenece a estos que venden su opinión por unos millones, ¿no? Me refiero a, ¿cómo se llama? Aguilar Camín, a Enrique Krause, ¿cómo se llaman esos? Esos que tienen ahí sus revistas que nadie lee. Y entonces, pero lo que se hizo, por ejemplo, en el Bicentenario a nivel de resistencia de la palabra fue muy importante. Sí le logramos, digamos, de alguna manera con los libros y con las revistas, darle la vuelta a la celebración y decir, esta historia es nuestra, esta historia, la de Zapata, la de Villa, también la de Hidalgo, este nuevo Hidalgo del que escribió y ha hablado tanto Paco Taibo, este cura loco que sabía 5 idiomas, de los cuales 3 eran lenguas indígenas. Reivindicamos, digamos, una historia que es nuestra, que no es de ellos, y ejerceremos el derecho a volver a salir, a reivindicar esa historia que es un patrimonio común a partir de la palabra escrita y hablada. Muchas gracias. Una vuelta, 2 minutos. ¿Sí? Tienes 2, tú 2, yo. Sí, creo que nos quedan unos minutitos nada más. Bueno, decir algo que siempre he creído yo de la literatura es que no se puede imponer, no se puede enseñar ni a la fuerza ni con la supuesta buena voluntad de los alumnos. Yo creo que la lectura se contagia, ¿no? Lo acababa de decir Paco con la manera democrática de promover los libros. Yo no conozco a nadie que lea un libro con verdadero placer y mientras lo está leyendo diga, hijos, esto está increíble, qué maravilla, ojalá nadie se entere, no quiero que nadie lo lea, por favor, lo voy a ocultar. Nada de eso. Algo nos gusta y nuestra primera reacción es decirle a una persona que queremos, que nos interesa, esto es para ti, esto te gusta, y la mejor manera de recomendar un libro, de promoverlo, es justamente la de insertarlo en la conversación con los amigos, con las personas que a nosotros nos gustan. Esto significa que los lectores formamos una comunidad.
Vamos formando una comunidad y mientras haya libros de papel, estoy convencido de que lo más valioso de los libros serán las manos que se los entregan a otras manos, esta cadena de manos que va tejiendo algo. No necesitan ser muchísimos, pero basta que esto suceda para que eso sea significativo. Entonces, creo que esta feria es una sede de contagio, el más saludable de los contagios que puede haber, y en ese sentido hay un efecto viral siempre en la literatura, mucho antes de que se hablara de esto en las redes sociales. La literatura se contagia y es este virus que nos da un extraño placer, el placer de que exista nuestra realidad y al mismo tiempo una realidad imaginaria. Estamos aquí en el Zócalo, se oyen las campanadas de catedral y de inmediato podemos pensar en un poema de López Velarde, el gran autor de La Suave Patria. Decía, las campanadas caían como centavos, ¿no? Ese tono metálico de las campanadas. Entonces oímos una campana, pensamos en un poema. Tenemos dos realidades, la que nos consta en el mundo de los hechos y la imaginaria, que también pertenece al mundo de los hechos y acaba por transformarlo. Gracias por haber venido. Quiero dejarles para que se lo lleven a su casa un poema de Otto René Castillo. Otto René Castillo, poeta guatemalteco, exilado en México, había estado en la guerrilla, estuvo a punto de morir. En el 68 se fue a dar una conferencia, lectura de poesía a la UNAM, días antes del estallido del movimiento. No recuerdo qué leyó en esa conferencia, pero sí recuerdo cómo empezó. No hubo presentación, nadie dijo quién era él, el salón estaba repleto, era uno de aquellos salones elevados, y llegó, se sentó, se hizo el silencio, abrió sus notas o sus libritos y empezó, y esto nunca se me va a olvidar, empezó con un poema que decía: vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Llevémonoslo hoy en la noche para nuestras casas.